empezar? Dale. Sí, dale. Bien, Fernando Pereira, analizaron hoy esta idea del gobierno, bueno, y este anuncio de que finalmente no va a haber un proyecto nocturno en Arasatí y una nueva planta potabilizadora en el río Santa Lucía. ¿El Frente Amplio cómo considera esto? Bueno, realmente para la fuerza política, para el Frente Amplio, que el gobierno cumpla con lo que la fuerza política planteó durante más de 2 años, es tremendamente alentador. Es decir, el sabremos cumplir, acá está más que claro. Nosotros le dijimos a la sociedad que hablando con científicos, con académicos, con ambientalistas, con productores agropecuarios de la zona de Arasatí, habíamos encontrado un consenso amplísimo en lo poco eficaz que iba a ser el Plan Neptuno y al mismo tiempo en las consecuencias ambientales que iba a tener para la región que estamos hablando. Con lo cual, encontrar una alternativa que efectivamente brinde agua potable de calidad al área metropolitana sin hacer el Plan Neptuno es la mejor noticia, no para los Frente Amplistas, la mejor noticia para los uruguayos y uruguayas, porque va a garantizar aún más agua potable que lo que garantizaba Neptuno, de mejor calidad, con una obra más barata que Neptuno, es decir, es técnicamente muy potente y un compromiso que habíamos asumido en campaña con productores, con ambientalistas, con la academia. Teníamos que ver si el tono de un acuerdo que se había firmado, de un contrato que se había firmado, podía ser modificado en acuerdo con las empresas y finalmente se pudo. Y esto es muy alentador para el Uruguay, es una gran noticia para los uruguayos y uruguayas. Hubo quejas de parte de la oposición, incluso dijo que esto era un capricho monárquico del gobierno. Bueno, si algo no es este gobierno, es monárquico, es un gobierno que habla con todo el mundo. Es el gobierno de más puertas abiertas que uno puede considerar. Habla con los partidos políticos, con las organizaciones sociales. El Frente Amplio, en el Frente Te Escucha, habló con 3.000 organizaciones, muchas de ellas ambientales, que tenían una posición clarísima. Habló con muchos científicos uruguayos. Yo diría que hay casi unanimidad de los científicos uruguayos en lo negativo que iba a ser Neptuno. En todo caso, el capricho estuvo en haber firmado un contrato luego de haber perdido una elección. Hay que saber ganar elecciones, pero también hay que saber perder. El mejor camino fue la negociación, Pereira, se lo pregunto porque hay organizaciones sociales que dicen que lo mejor era declarar la inconstitucionalidad y no negociar con él. Bueno, pero que la inconstitucionalidad no la declara un partido ni un gobierno, la declara la Suprema Corte de Justicia a los ritmos de la Suprema Corte de Justicia, que son los adecuados de acuerdo a nuestra norma. Nosotros lo que teníamos era que resolver un problema desde el punto de vista técnico y político, y lo resolvimos desde el punto de vista técnico y político. Y hay ya información suficiente y evidencia suficiente para decir que el gobierno tomó la mejor decisión para garantizar agua potable a todos los uruguayos y uruguayas. Es decir, nuestro gobierno está gobernando para todos los uruguayos y uruguayas como se comprometió en campaña. Y el sabremos cumplir es parte de lo que vamos a estar haciendo durante todo el periodo de gobierno. ¿Qué dijeron las autoridades sobre Casupá? Sí. Bueno, se va a hacer Casupá. Era una obra que de alguna manera paralizó el gobierno de la calle Pou. Como ustedes saben, el doctor Vázquez le entregó a la calle Pou documentos, el financiamiento de Casupá, y la calle Pou decidió hacer otra obra, aun cuando el presidente de OCE de aquel momento, Montero, dijo que Casupá iba a ser la gran obra de agua potable ni bien comenzó el gobierno de la calle. Luego, ¿por qué hubo este viraje? Es inexplicable y nadie lo ha entendido hasta ahora. Nadie, ni de la ciencia, ni de la academia, ni las organizaciones ambientales, ni nosotros tampoco. Pero lo cierto es que logramos revertir una decisión altamente negativa del gobierno de la calle. El prosecretario de la Presidencia justamente decía hoy en una entrevista que de alguna forma siente cierta tranquilidad porque se empezó a tener el control de la situación. ¿Usted también lo ve de esta forma? Totalmente. Tenemos un gobierno asumiendo los compromisos que hizo en campaña, cumpliendo con las 63 prioridades, muchas de las cuales fueron colocadas en el Acto de Colonia, y hoy usted va a una policlínica o un hospital de salud pública y encuentra medicamentos. Esa es la revolución de las cosas simples. 100.000 escolares, más de 100.000 escolares, volvieron de las vacaciones de julio y se les dio una partida de 2.500 pesos. Es decir, volver a clases en mejores condiciones, que es lo que prometió en campaña Yamandú, y el año que viene se va a dar al comienzo de clase a la totalidad de los escolares. Esa es la revolución de las cosas simples. Se trabajó sobre la situación de calle, como ustedes vieron, está dando un resultado, pero al mismo tiempo pensando en las políticas a largo plazo. Se convocó al diálogo social, en seguridad social, prometido en el año 2023, en el acto del 26 de marzo
de 2023, mucho antes de que se hablara del plebiscito, y ya lo hemos convocado. Se convocó a conversar a los partidos políticos sobre seguridad pública y, como ustedes saben, todos los partidos asistieron con sus presidentes, y esa va a ser la forma de gobernar. El gobierno tomando las acciones con las que el Frente Amplio se comprometió con su programa, y el Frente Amplio haciendo política, que es lo que tiene que hacer. Al final del mandato de Lacalle Pou estuvo este proyecto Neptuno muy criticado por el Frente Amplio. Al inicio estuvo el tema de la concesión del puerto. ¿Ese es un tema también a rever? Bueno, es un contrato más afirmado, es una política que lleva un tiempo, que el gobierno la va a analizar, pero difícilmente se puede rever en el corto plazo. Pereira, aprovecho para consultarle, ¿tiene ganas de seguir siendo presidente del Frente Amplio? Hay sectores ya que... Bueno, pero falta mucho. Yo valoro mucho que los sectores estén dándose apoyo, pero mi tarea principal es cumplir con el plan que estamos discutiendo en la mesa política, en el secretariado, y lo vamos a discutir en un plenario el día 2 de agosto, cuando se apruebe ese plan. Además de aprobarlo, hay que llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica requiere de giras nacionales, de fortalecimiento de los comités de base, de las coordinadoras de las departamentales, y luego de terminado ese proceso, si hubiera consenso suficiente de qué hacer con el Frente Amplio entre el año 2026 y el año 2030, claramente gustosos aceptaríamos, pero tiene que haber consensos políticos, pero también consensos sobre qué hacer para construir la herramienta que precisa el progresismo en el Uruguay para ser una opción, como lo es hoy, a la derecha uruguaya. Muy bien, gracias, Fernando. Ministro. Vení cuando quiera. ¿Qué te pasa? No, ¿Por qué no. está fallando siempre el Frente Amplio? Edgardo. Perdón. Con razón está. Bueno, muy bien. Un pasito para adelante, ministro. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a esperar ahí al colega. ¿Querés agarrar a Fernando vos? ¿Te espero o no? Te hace primero, ¿no? Está, perfecto. Esperamos al compañero ahí de Canal 10 que está llegando ahí con lo justo. Bueno, dale. Qué frío que hace acá abajo. Oh,